Buenas tardes, me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios acerca de las parábolas de Jesús. En este estudio vamos a hablar de la parábola de los obreros en la viña que se encuentra en Mateo capítulo 20. Voy a leer las escrituras en Mateo 20, empezando con el versículo 1. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a la viña. Como a las 9 de la mañana, salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía, el dueño volvió a salir, y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos, o sea, los que habían salido apenas a las 5, y termina con los primeros, los que habían salido desde las 6 de la mañana. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, ¿no te estoy tratando injustamente? ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es su paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Acabo de leer las escrituras en Mateo capítulo 20 acerca de la parábola de los obreros en la viña. Yo imagino que la cultivación y cosecha de uvas en el viñedo es semejante a la caficultura, como tenemos en Costa Rica, donde vivo. En el tiempo de cosecha, el dueño del cafetal tiene que contratar obreros temporales para coger el café. Igualmente, en el tiempo de la cosecha de uvas, el dueño de la viña contrataba obreros diarios, jornaleros, para recoger las uvas. El dueño fue al mercado central bien temprano, como a las 6 de la mañana, para contratar obreros. Ellos se pusieron de acuerdo con el dueño en trabajar todo el día por un denario, el jornal, el salario por un día de trabajo, un pago justo, correcto. Pero faltaban cosechadores. Por tanto, el dueño volvió al mercado como a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y aún a las 5 de la tarde, y contrató más obreros y les dijo: les pagaré lo que sea justo. Los obreros confiaron en la palabra del dueño y fueron a trabajar sin saber lo que recibirían del dueño. Ahora entra la frase clave de esta parábola. Primero, se nota en Mateo 19:30 que dice: muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros.
Y se repite en Mateo 20, versículo 16, así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Cómo se aplica esta parábola a nuestras vidas? Pues hablemos de varias cosas importantes en esta parábola. Primero, el denario, el sueldo común o el pago por un día de trabajo, el jornal. La ley de Moisés hablaba de la protección de los derechos del trabajador. El trabajador no debe ser maltratado por el dueño. Dice Deuteronomio 24:14, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. El jornalero ocupaba el pago al final del día para poder comprar la comida para su familia. Por tanto, el dueño debe pagarlo y no retener el pago hasta una fecha posterior. Después piense en el día del trabajo. Se mide desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El patrón se puso de acuerdo con los obreros de la primera hora que les pagaría un denario por el día de trabajo. Es un pago justo y correcto. El patrón les dijo a los demás obreros que fueron contratados más tarde, a las 9, al mediodía, a las 3 y aún a las 5, que él les daría lo que fuera justo. O sea, suena como un salario ajustado. Bueno, veamos. Aquí aprendemos una gran lección en la vida de la fe, la vida del cristiano. Es mejor confiar en las misericordias de Dios en vez de hacer contratos con Él. He escuchado de personas que dicen, Dios, si tú me bendices, yo haré tal y tal cosa. Ese es un contrato con Dios. No lo haga. Es mejor orar de esta forma. Señor, yo confío en ti. Págame lo que tú quieras. Yo sé que tú harás lo correcto, que tú me tratarás con gracia y con misericordia. Es cierto, Dios siempre hace lo bueno. No hay injusticia ni pecado en Dios. Más bien, Dios nos trata con gracia, con misericordia. Y Él nos da mucho más que lo que merecemos. Después piense en el mayordomo, el capataz de la finca, de la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, este manager, este capataz, llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos, o sea, los que habían salido a las 5, y termina con los primeros, los que habían trabajado todo el día desde las 6 de la mañana. El mayordomo cumple con las órdenes de su señor. El mayordomo no es el dueño, es el siervo del dueño. Él es el capataz que maneja el trabajo de la viña, de la finca. 1 Corintios 4:2 dice, se requiere de los administradores o los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Se requiere la fidelidad. Usted y yo somos los mayordomos de Dios. Dios es el dueño, pero nosotros somos siervos de Él. Este mayordomo debe llamar a los demás obreros, pagarles el jornal y empezar pagando primero a los últimos y terminar pagando por último a los primeros. Nosotros, recuerden, que somos mayordomos. No somos dueños de nuestras posesiones. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por la mano de Dios. Dios nos ha prestado todo lo que tenemos. La propiedad, los vehículos, la casa, la familia, la ropa, el trabajo, la posición de la vida, el dinero, la cuenta bancaria, lo que sea. Es una bendición de las manos de Dios a nuestras vidas. Y tendremos que rendir cuentas a Dios un día. Dice la Biblia, el que es fiel en poco será recompensado con mucho. Oiga lo que dice Mateo 24:45.
¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Sí, Dios está mirando, Dios está observando nuestras vidas. Él requiere la fidelidad. Y si nosotros somos fieles, si cumplimos con las órdenes de nuestro Señor, seremos recompensados grandemente. Cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios de su labor. El finquero de su finca, el doctor de su trabajo en el hospital, el presidente de su gobernación sobre el país, el pastor de su trabajo en la iglesia, la ama de casa de su trabajo en el hogar, el estudiante de sus estudios en la escuela o el colegio o la universidad, el contratista de sus trabajos de construcción, el pescador de su pesca, y así sigue la lista. Todos vamos a rendir cuentas a Dios un día. Pues hemos hablado del denario, el día de trabajo, el mayordomo, y ahora piense por un momento en los obreros. El dueño de la finca salió por la mañana y contrató trabajadores, obreros, para trabajar en su viña. El llamado para servir a Dios es para toda edad, desde la juventud hasta la vejez. Dios no rechaza a nadie. Desde temprano en la vida Dios está haciendo la llamada. El llamado a muchas personas que se compara a los que salen a las 6 de la mañana. Tienen toda su vida para servir a Dios. Pero también Dios está buscando a obreros y trabajadores y siervos que salen hasta en los últimos años de su vida, como aquellos que salieron a las 5 de la tarde, ya ancianos. El dueño dice a todos, vayan también a trabajar en mi viña. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y la salvación en Cristo Jesús. Por tanto, Dios está llamando a todos. La recompensa es segura y justa. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:8, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sí, Dios nos va a recompensar. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y Jesús en Apocalipsis 22:12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Promesa del Señor. Dios siempre paga. Jesucristo dará la recompensa. Lo que el hombre siembra es lo que cosechará. Gálatas 6:7. Le hago la pregunta, ¿es usted un obrero en la viña de Dios? ¿Está sirviendo a Dios con su vida? Bueno, pensemos en la viña también, el viñedo, el lugar de trabajo. Dios tiene un lugar de trabajo para cada uno. Nadie será rechazado. No todos tenemos el mismo trabajo ni el mismo lugar. Este mundo es enorme, es grande. Y el mandato es vaya a todo el mundo y lleve el evangelio a toda persona. Esto no significa que todos van a ser pastores o misioneros o predicadores, pero todo cristiano, toda persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús para salvarle, puede compartir las buenas nuevas de salvación, el regalo de Dios, el perdón de pecados, la vida eterna que recibimos por medio de fe en Jesucristo. Este es el mensaje que debemos de llevar en nuestras vidas diarias, sea que seamos finqueros o doctores o contratistas o amas de casa o estudiantes o lo que sea. Podemos servirle a Dios con nuestras vidas. Hay que trabajar con urgencia. Dice Juan 4:35, Jesús hablando, ¿acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega, o sea, la cosecha? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya
están blancos para la cosecha. Ahora mismo es el tiempo de trabajar. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual al que siembra y el que cosecha. Sí, Dios ha sembrado la palabra aquí en este mundo y nosotros debemos llevar esta palabra a otras personas para que un día en la cosecha podamos regocijarnos juntos, tanto aquellos que han sido ganados para Cristo, como también el mismo dueño puede regocijar y también usted y yo podemos regocijar por haber servido a Dios. Hay que trabajar con urgencia. La cosecha es madura. Si no la recogemos, se echará a perder. Tenemos que compartir el Evangelio de Jesucristo con muchas personas. Tenemos que ganar almas ahora, porque mañana puede ser muy tarde. También hay que trabajar con cuidado. Mateo 18, 6 y 7 dice que debemos de cuidar de no ser tropiezo a uno de aquellos pequeños. Hay que caminar con cuidado para no dañar las matitas tiernas, las plantas tiernas. No debemos ser tropiezo para otros en nuestras vidas. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10, 32. También Pablo dice en 2 Corintios 6, 3, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Cristiano, viva un buen testimonio. Sea honesto, sea verdadero. Haga sus negocios con integridad. No sea engañoso. Sea un buen testimonio para el Señor. Hay que trabajar con cuidado y hay que trabajar con fe. El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que sembrar, tenemos que orar por aquellas personas que necesitan a Cristo, pero tenemos que confiar que Dios va a tocar sus vidas para que reciban el regalo de la salvación también por fe. 1 Corintios 15, 58 dice así, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan firmes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. O sea, no es en vano. Tiene valor. Habrá recompensa cuando estamos con el Señor. Ahora, cuando llegó la hora de pagar a los trabajadores, el dueño le dijo al mayordomo que empezara con los últimos y terminara con los primeros. También por su gracia y bondad, el dueño le dijo al mayordomo que les pagara a los últimos el mismo denario, o sea, el pago completo por un día de trabajo, no un pago ajustado. Él más bien dijo al mayordomo, mire, aquellos que salieron a las 5, a las 3, al mediodía, a las 9, págales el mismo salario del día. Los últimos quedaron muy sorprendidos, o sea, aquellos que salieron más tarde en el día quedaron sorprendidos que habían recibido un salario completo. El jornal hubieran recibido con alegría un pago ajustado, pero recibieron el pago completo por la gracia y la bondad del dueño. Pero los primeros, aquellos que habían salido a las 6 de la mañana, estaban resentidos, enojados con el dueño, porque no habían recibido más. Y dijeron, no es justo que usted pague a aquellos que han salido más tarde lo mismo que nos ha dado a nosotros. Nosotros merecemos más. Bueno, el dueño les dice, miren, les he pagado lo que ustedes contrataron conmigo en la mañana. Cuando yo llegué al mercado a las 6 y los contraté, nosotros nos contratamos uno con el otro en el salario, el jornal, el pago justo por un día, ¿verdad? Y ellos dijeron sí. Ahora,
si por la bondad de mi corazón, dice el dueño, yo quiero darles a los otros obreros más tardes que llegaron a la viña, si yo quiero darles el mismo pago, eso es cosa mía. Usted no tiene nada que ver con eso. Yo tengo el corazón bueno. Usted tiene el corazón malo por estar resentidos y enojados porque ellos han recibido lo mismo que ustedes. Ustedes han recibido su pago correcto, legal y justo. Entonces tome lo que es suyo y váyase. Pero si yo quiero bendecir a otros con algo de mis riquezas, ¿qué es esto para usted? Dios está haciéndonos una aplicación a la vida nuestra. Cuando Dios bendice a otras personas, no hemos de estar resentidos y enojados y envidiosos. Más bien debemos regocijar porque otros han sido bendecidos por Dios. Dios nos da a todos nosotros mucho más que lo que merecemos. Usted y yo somos pecadores y merecemos la condenación al infierno eternamente. Pero por la gracia y la bondad del dueño, por la bondad y gracia de Dios, nosotros hemos recibido el arrepentimiento, la salvación, la fe en Cristo y la vida eterna. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por tanto, debemos quitar toda amargura, enojo, resentimiento, malicia de nuestras vidas. Debemos amar a Dios con todo el corazón y amar al vecino como a uno mismo. Romanos 9:14 dice así. Entonces, ¿estamos diciendo que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios dijo, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Romanos 9:14. Ahora, no tenga la idea equivocada que, bueno, si yo voy a recibir el mismo pago al final del día con una sola hora de trabajo, entonces yo voy a vivir los primeros años de mi vida para el mundo, para el pecado, y luego cuando ya soy un anciano, un viejo, voy a arrepentirme, voy a servir a Dios con una sola hora y yo recibo el mismo pago. Esta es una idea equivocada. Porque la Biblia dice que lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Usted y yo primero no tenemos la promesa de mañana. Fíjese en dos ejemplos que Cristo nos da. En el mismo momento de la crucifixión habían dos malhechores, uno a cada lado de Jesús en la cruz, Cristo en el centro y uno a cada lado. Y uno de aquellos malhechores se arrepintió en su última hora. Él recibió la salvación. Él fue al cielo. No había hecho nada bueno en su vida. No había servido al dueño de la vida durante todos estos años previos, sino había servido al pecado. Pero Dios en su gracia y bondad le dio oportunidad y él sí recibió a Cristo. Pero en otro ejemplo habla de un finquero rico que había ganado mucho y llenó sus graneros con muchos granos y cosechas y tenía hatos enormes de ovejas y cabras y ganado. Y él dice a sí mismo, mire, has trabajado duro, has ganado mucho, ahora toma su tiempo, relájese en casa, disfruta lo que es suyo. Y dice la Biblia allí, necio, porque en esta misma noche vas a morir y no vas a poder disfrutar lo que has ganado. No tenemos la promesa de mañana. Vale la pena servir a Dios desde la juventud y no esperar hasta la ancianidad. Bueno, esta parábola entonces nos enseña que Dios es bondadoso, Dios es misericordioso para con todos nosotros, dando oportunidad. Pero otros pasajes de la Biblia también nos enseñan que seremos recompensados según como hemos laborado
en la viña del Señor. Entonces tenemos que trabajar para el Señor fielmente. Que Dios nos ayude a servirle con nuestras vidas. Puede ser en este mismo año que Cristo venga para recibirnos a su presencia. Que Dios le ayude a poner su vida en las manos de Dios y servirle hasta que Cristo venga. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad de hablar de esta parábola que tú nos enseñaste hace 2000 años, cuando estuviste aquí en la tierra. Pido, Señor, que esta parábola nos anime a trabajar en tu viña, sirviéndote, confiando en ti, que tú nos pagarás lo que sea justo. Porque más bien tú nos pagas mucho más que lo que merecemos. Y si hay una persona aquí escuchándome que todavía no te conoce como Salvador, ayúdale a aquella persona a abrir su corazón, pedirle perdón a Dios por sus pecados y recibir a Cristo por fe en su vida. Amigo mío, haga la oración de salvación al Señor. Dígale estas palabras: Señor Jesucristo, me arrepiento de mi pecado. Yo te acepto por fe como mi Salvador. Yo te recibo en mi corazón. Jesús, por favor, sálvame. Límpiame de mi pecado. Hazme un hijo de Dios y ayúdame a servirte hasta que tú vengas. Jesús, te amo. Amén. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo.